Vamos a la palabra del Señor y vámonos a nuestro, vamos a hablar acerca de las multitudes. Dios ama a las multitudes. Ahí en nuestro libro Escuela de Ministerios, ahí está el tema completo, ¿verdad? Mi hermana Ara no tiene ese libro, ¿ah? ¿No? Dale uno a la hermana Ara, a tu mamá. ¿Ya tiene? Ya es. Muy bien. Uno a la hermana Ara, uno a la hermana. Tampoco tienen ese librito, ¿verdad? Pero ahí ya vamos a tener de los días martes la enseñanza ya por escrito para que veamos un poquito más entendible, y si queremos darle una repasadita, pues ahí lo tenemos. Amén. Gloria al Señor. Y mientras, pues todos recuerden que en este día nos toca Escuela de Ministerios. Amén. Y es necesario traer nuestro librito. ¿Sí, amén? Necesario traer nuestro librito. Allá, libros. ¿Sí? Sacamos. Hácelos a la hermana. Gloria a Dios. Libros. ¿Quién más? ¿Quién más? Alexis, si tienes libro, ¿ah? Hay que traerlo. ¿Sí? Muy bien. Jessy, tu libro, si lo traes. Acá está libros. Listo. Estamos completos libros. ¿Sí? ¿Sí? Por allá, Cris, tu libro. Ahí está, bien. Muy bien, vámonos a la página 48, por favor. 48. Este librito, ahorita, aunque a lo mejor ya vamos un poquito avanzados, estamos entrando al segundo bloque de Escuela de Ministerios. Amén. Estamos entrando al segundo bloque, pero el primer bloque no lo vamos a descartar. El primer bloque lo vamos a estar viendo los días miércoles. Amén. Entonces mañana que nos toca allá, ¿sí? Ahí vamos a empezar a retomarle para que vayamos agarrando el hilo y no nos vayamos perdiendo. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Bien, dice este tema: Dios ama a las multitudes. Dice la palabra, dice aquí la lectura: para concebir la visión debemos conocer el corazón de Dios. Mientras no se conoce el corazón de Dios, difícilmente se sabe si la visión viene de Él o no. Pero cuando se conoce a Dios, se reconoce la visión que viene de Él. Amén. El mandato de Dios para su pueblo siempre ha contenido una orden de multiplicarse. Y le ha dado esta orden a cada generación que se levanta. Pero esta no se ha dado sin que Dios lo haya bendecido primero. A todos los que Dios llamó, les dijo que los iba a bendecir y los iba a multiplicar. Dios es un Dios de bendición. No hay ningún padre que ame a sus hijos y que no los bendiga. ¿Qué padre le dará un escorpión o una serpiente si le pide un huevo a su hijo? Esta es la palabra del Señor. Amén. Y a todos los que Dios ama, bendice. Donde hay amor, hay bendición. Y donde hay bendición, habrá multiplicación. La visión y los grupos son para bendecir a las personas. El mundo está buscando dónde se puede descargar, en donde haya bendición. Vamos a entender un principio que me llamó aquí mucho la atención, y es el principio de la multiplicación y la bendición. Amén. ¿Qué es esto de que Dios ama a las multitudes? En el Evangelio de Mateo, cuando Dios da la gran encomienda, ayúdenme a buscarlo por ahí, que no quiero abrir mi Biblia. Mateo 28, 16.
¿Qué dice? Échale, hermano. Dice la gran comisión. Sí. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Sigue? ¿Sí? Seguimos. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Fíjese que ahí hay una partecita que me llama mucho la atención, y es que primero dice que van 11, ¿verdad? Están en un grupo, estos 11, ¿verdad? ¿Sí? Están en un grupito, están en un grupo, y entonces reciben una encomienda. Pero antes de recibir la encomienda, dice que adoran. Amén. Primero adoran. Y después, ¿qué sucede? A ver, sí, ahí continúa. Ayúdame a leerlo otra vez. Le adoraron, pero algunos dudaban. Primero le ven y entonces le adoran. Pero en medio de esa adoración, fíjese que hay algo, que no todos estaban haciendo lo mismo, sino que unos estaban por su lado y otros por el suyo. ¿Sí, amén? Dice que entonces adoraron, pero algunos, fíjese que no eran muchos, no eran 100. ¿Cuántos eran? 11. Y estos 11, entre estos 11 no estaba un Lázaro, ¿verdad? No estaba Marta, no estaba María, no estaba el joven rico, no estaba el centurión, no estaba la hija de Jairo, no estaba la viuda, no estaba la mujer del flujo de sangre, no estaban ellos, ¿verdad? No estaba Bartimeo, la suegra, no estaba la gente en la que el poder de Dios se había manifestado, sino esos 11 eran gente que habían visto y habían sido testigos del poder que había sobre Jesús. Es decir, que dentro de ellos Dios se encargó de darles testimonio de que Jesús era su hijo. En ellos no tenía que haber duda. En ellos no tenía que haber absolutamente nada de incertidumbre a su alrededor, porque ellos ya habían visto. Mire, incluso la palabra de Dios nos dice al término de los evangelios: y estos fueron algunos acontecimientos, algunos que pusimos, porque si hubiéramos escrito todo lo que vimos, no cabrían en ningún libro. No, nuestra vida no alcanzaría para entonces dar testimonio de lo que vimos hacer, de lo que le vimos hacer. Ellos conocían que Jesús venía directamente del Padre. Un Pedro que le había reconocido y le dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el que habría de ser enviado, tú eres el ungido de Dios. Un Juan que se hacía llamar el amado por Cristo, el amado por Dios, el amado por Jesús, el apóstol más amado, estaba ahí en medio de esos 11. A todos les había constado. A un Mateo le constó tanto que escribió un evangelio. Tenían la certeza, tenían las pruebas, tenían la demostración
de que Jesús era el Hijo de Dios. Y lo único que les competía en ese momento era adorarle. Algunos lo hicieron, pero algunos no. ¿Por qué? Si solo eran 11. Porque a veces las pruebas, las evidencias, no son peso suficiente para los ojos humanos. Las pruebas espirituales no son muestra suficiente para los ojos humanos, para entonces saber que su vida está dedicada para adorar. Es decir, sus ojos espirituales están cegados. Y estamos tratando de ver a un Dios que es 100% espiritual como un hombre natural. Queremos buscar la explicación de un Dios sobrenatural en una naturaleza terrenal. Y eso me va a llevar a la duda, a no saber para qué estoy siendo encomendado. Amén. Creo que Dios, mire, vamos a plantearlo un poquito más. La bendición de Dios, cuando nosotros decimos somos bendecidos por Dios, yo creo, ¿cuántos somos bendecidos aquí por Dios? ¿Sí, amén? Tenemos mucha bendición de parte de Dios. ¿Sabe que su principal bendición de Dios no es ni económica, no es sanar el alma? ¿Sabe que su principal bendición de Dios es permitirnos acercarnos a adorarle? Porque a través de la adoración se van a abrir nuestros ojos espirituales. A través de la adoración se puede recibir la visión espiritual, es decir, hacia dónde voy caminando, hacia dónde es que me estoy dirigiendo espiritualmente. Porque si nosotros llegamos a este bloque 2, estamos en lo cierto, estamos en este proceso de saber que he aquí, como dice el apóstol Pablo, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Las cosas viejas han pasado, que los odres nuevos están naciendo. ¿Para qué sirven estos odres nuevos? Para retener el gozo, para retener la bendición. Pero no para que la bendición se haga vieja dentro de nosotros, sino para compartirla para alguien más. Porque yo tengo que ser llenado de gracia y después tengo que ser vaciado para que su gracia se renueve una vez más constantemente en mí. Y por medio de que vamos a acercarnos a renovarnos como odres, por medio de la adoración. Adorando a Dios, metiéndonos en la presencia del Señor. El texto que nos aprendimos, uno de ellos nos habla de eso, ¿no? Los muertos no pueden cantar alabanzas al Señor porque han sido silenciados por una tumba. Pero nosotros hoy estamos cantando, hoy venimos a adorar. Mire, cada vez que nos presentamos delante de la presencia de Dios, yo tengo que saber que Dios es un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Y los vivos tienen visión, los vivos cantan, los vivos hablan, los vivos se mueven, los vivos están en un constante progreso. Los vivos están más que bendecidos. Los vivos están más que bendecidos. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva oportunidad el día de hoy de poder adorar al Señor.
de poder adorar al Señor. ¿Qué sigue diciendo la palabra? Primero estaban reunidos los 11, ¿verdad? Todos aquí en una misma reunión. Vamos a ponernos nosotros nombres de discípulos, porque si estamos acá quiere decir que estamos siendo formados como discípulos, amén. Que estamos siendo formados como estos odres nuevos, que estamos siendo formados como obreros para el Señor, amén. Y un obrero tiene visión, pero vamos a ver. Dice, Jesús se acercó y les dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Ahí. Primero dudaban si será o no será. Juan el Bautista dudó en un momento en donde perdió la visión, en donde perdió la orientación, en donde perdió el centro de su vida y de su ministerio. Porque él desde los 6 meses de gestación, él sabía cuál era su propósito. ¿Sí, amén? En el vientre de su madre, él sabía que su vida iba a prepararle el camino al que estaba enfrente de él, que era su primo. Él supo y dijo, mi vida está dedicada a esto. Mire, él nació siendo un discípulo. Él nació siendo un ser con visión. Él nació con toda la visión y con todo el camino. Pero hubo un momento en el que toda su circunstancia alrededor, todos los afanes de alrededor, comenzó a ver que él ya no estaba bendecido. Porque mientras él iba por el desierto, porque su nombre era de aquel voz, la voz del que clama en el desierto, ¿no? Preparando el camino del Señor, preparando. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mientras él iba predicando, él iba teniendo ese poder. Él veía que la gente lo escuchaba, que gente iba y se bautizaba y doblaba sus rodillas delante de la presencia de Dios, se arrepentía y decía, quiero cambiar mi vida, que mi vida quede ahí en esa sepultura del agua, y entonces salir renovado, nacer del agua, nacer del Espíritu. Eso, hermano, ahí lo fortaleció. Y cuando se enfrentaba a los fariseos y les decía, sepulcros blanqueados, bola de hipócritas, víboras, camada de víboras, generación perversa, veía que su palabra tenía autoridad para entonces reprender, que tenía autoridad para entonces exhortar y llevar al cambio. Y en medio de todo eso no había quien se le enfrentara a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque sabía cuál era su visión. Pero su visión que estaba teniendo en ese momento era individual. Era de él solo. Él comenzó a hacer discípulos. Él tenía sus discípulos. Dice en la palabra del Señor que cuando estaban reunidos, todos reunidos en la mesa, los invitaron a entrar a Jesús a comer con los publicanos. Y que los discípulos de los fariseos les dijeron, oye Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan el Bautista ayunan? ¿Por qué los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no? Entonces Juan el Bautista tenía sus discípulos, tenía su gente que entonces estaba aprendiendo de él, comiendo de él. Pero la visión no fue trasladada a todos sus discípulos. La visión la tenía solamente él. Dios le dotó de una visión individual para entonces preparar el camino para que hubiera un cambio radical en la atmósfera natural. Él obtiene ese llamado, y entonces cuando Jesús se viene acercando su hora, él por todos lados iba predicando, iba hablando esa palabra fuerte. Mas sin en cambio hubo un momento en el que perdió la visión, en el que
Dios no le mandó a ir a señalar a la gente. Dios le mandó a ir a preparar el camino del Señor. ¿Sí, amén? ¿Sí? Hizo mal al decirle: no te es permitido estar con la mujer. ¿Hizo mal? No. ¿Por qué? Porque era la ley. Era una verdad. Pero ¿quién le preguntó? ¿Sabe algo? Su llamado estaba dedicado para algo en específico: preparar el camino del Señor. Prepararle el camino, no para irle a arreglar la vida a la gente. Esa era su meta, su propósito y su visión. Pero él la perdió. Un momento la perdió. ¿Cuántos ministros hoy no podemos ver que han perdido su visión? Que nosotros mismos hay veces que perdemos la visión. ¿Por qué? Porque sentimos el respaldo de parte de Dios. Y entonces nos metemos a hablar y a declarar cosas que Dios no nos ha mandado. ¿Sabe qué difícil es eso? Cuidado, porque a donde vamos a llegar es a perder la cabeza. Juan el Bautista perdió su cabeza. ¿Por qué? Porque ya no supo seguir la visión, prepararle el camino, llevar el mensaje de arrepentimiento, no importa cómo fuera, pero que se arrepintiera, que hubiera arrepentimiento dentro de sí. Y entonces en ese momento llega, ya está encarcelado, y ahora sí les dice a sus discípulos: oigan, ¿saben qué? Ya échenme la mano y vayan con Jesús, porque esto ya se puso serio. Mientras yo les decía camada de víboras, estaba bien, pero ahorita que ya me dijeron que me cortan la cabeza, esto ya se puso difícil. Vayan y pregúntenle si hiciera él o perdí mi tiempo. ¿Qué pasó con su visión? Se perdió. Perdió la orientación, perdió el camino. Y Jesús, cuando van sus discípulos: oye Jesús, mira, Juan nos está preguntando que si hicieras tú o hay alguien más a quien esperar, porque pues él ya se va a morir. Y Jesús no le dijo: pues sí, vayan y díganle que si era yo, que ahorita voy y lo saco. ¿A qué no? ¿Qué le dijo? Váyanle y díganle lo que aquí está pasando. Es decir, que regrese a la visión, que se deje de cuentos, que se deje de cosas que le ensordecieron, que se quite ese abrigo que se puso de estarse lamentando, y entonces que se meta a la visión por la cual él fue llamado. Díganle que aquí los cojos andan, que los ciegos ven, que los muertos resucitan, que los endemoniados son liberados. Vayan y cuéntenle lo que aquí está pasando. Vayan y cuéntenle lo que está viviendo todo alrededor. Juan necesitaba escuchar una vez más que había poder en el Señor Jesucristo para volver a levantarse. Aunque la consecuencia de todo esto que le llevó el perder la visión, le hubiese costado perder la cabeza. Pero eso es consecuencia de una visión personal. Dios nos da una visión personal, hermano. Y la visión personal que Dios nos da, esa desde que Él nos llamó, la tenemos. Y de ahí no nos tenemos que perder. ¿Sabe cuál es esa visión? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Esa es su visión. No se salga de ahí.
Esa es la visión individual. Esa es la visión individual. Mientras yo esté pegado al Señor, hay salvación para mi casa. Hay salvación para los míos. Hay salvación para los míos. Mientras yo esté creyendo en Él, que yo estoy aquí. La visión que Dios me dio, eso es una bendición muy grande. Esa es una bendición. Pero el Señor cambia el esquema y entonces ya no da solamente visiones individuales. Mire, si usted lee todo el Antiguo Testamento, usted va a ver que Dios llama a personas. Le dije, ¿va? ¿Sí se acuerda? Cuando Dios llama a Gedeón, ¿a cuántos llamó? Nada más a él. Y Gedeón, ¿qué les dijo? Hey, Dios le dijo a Gedeón: hey, levántate, varón esforzado y valiente. ¿Ah? Yo estoy contigo. Y Gedeón se volteó y ¿qué les dijo a su familia? Que el Señor está con nosotros. Y el Señor, ¿qué le dice? No, yo estoy contigo y te voy a demostrar a ti. Te voy a levantar. Mire, Dios tuvo que levantar a un Moisés, a un Abraham, a un Isaac, a un Jacob, para salvar a una nación completa. Dios tuvo que levantar a un Elías, a un Eliseo. Dios tuvo que usar a un David. Dios tuvo que usar a un Saúl. Dios tuvo que usar a un Jefte. Dios tuvo que levantar, mire, a un Sansón. Dios tuvo que levantar a los suyos individualmente para traer salvación a una nación, a un pueblo. Amén. Pero con la llegada del Señor Jesucristo, mire, incluso en el estanque del Siloé le dije, ¿verdad? ¿Cuántos ángeles bajaban a mover las aguas? Uno. Uno llegaba. ¿Y cuántos recibían su salvación? Uno. Pero el Señor Jesús viene y les cambia aquí el esquema. Esto ya no quiero que se trate de uno, sino ahora yo quiero que ustedes sean uno, porque mi Padre y yo somos uno. Quiero que actuemos a través de la unidad, a través de la unificación, a través de este cambio drástico, de que ahora ya no nada más es un discípulo mío, sino que ahora son un cuerpo, que todos ustedes tienen que ser uno. Y les dice ahora vayan, que no tengan duda, les voy a dar una nueva visión, y esa visión es una bendición. Esa visión es una visión colectiva. Vayan por todas las naciones, ¿verdad? Hagan discípulos y bautícenlos. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, de los tiempos. Yo estoy con ustedes. Ya es plural. Ya no nada más llamó Dios a uno, sino Dios nos llamó a todos. Dios está interesado y Dios siempre quiere salvar a una multitud. La bendición más grande que podemos tener es la bendición de la visión, porque a través de la visión podemos ver lo que está sucediendo en el reino de Dios. Déjeme decirle algo. Hubo un tiempo en la iglesia en que el pueblo de Dios, nosotros, no sé si le habrá tocado ir a esos. Mi hermana Ara yo iba chico de la iglesia, íbamos a esos congresos en donde eran manifestaciones poderosas de Dios, ¿no? Era un
mover del Espíritu Santo poderoso, sanidades por aquí, por allá, mover del Espíritu Santo por todos lados, lenguas, fuego, visiones, la tierra estremeciéndose, gente recibiendo al Señor Jesucristo en su corazón. Y nuestros ojos lo veían. Hoy déjeme decirle algo, que si usted me pregunta hace cuánto tiempo no ve eso, yo le diría que con mis ojos naturales hace mucho tiempo que yo no veo eso. Como si se hubiera acabado el tiempo ahí. Y cambiamos de tiempo. Ahora ya no se trata de esto, ya no es esto, ya. Pero ¿sabe algo? Es el tiempo de que Dios, a través de ese mover, tuvo que despertar primero nuestro interés para darnos una visión individual y decir: un día yo voy a estar allá, un día ahí así vamos a mover la presencia de Dios. Pero hoy el Señor está despertando nuestra visión colectiva, nuestra visión y nuestro llamado como iglesia, como cuerpo de Cristo. ¿Que sabe qué tenemos que hacer? Abrir nuestros ojos espirituales. Porque muchas veces nosotros hemos menospreciado lo que sucede dentro de una congregación, dentro de una iglesia. Ay, es que el culto estuvo bien aguado. Esa es la voz de un Juan el Bautista encarcelado. Porque cuando para mí tal vez haya estado aguado, alguien recibió su libertad en su corazón. Alguien sintió el abrazo del Padre. Alguien dijo: este es un lugar en donde yo puedo venir y sentir lo que yo estaba buscando. Este momento, ¿sabe? Necesitamos abrir nuestros ojos espirituales. Por eso el Señor le mandó a sus discípulos: vayan y cuéntenle lo que aquí está pasando. Que abran los ojos espirituales. Que en este lugar, el día de hoy, gente está saliendo de las cárceles, que vidas están siendo retomadas, que la muerte está siendo reprendida, que hay quienes se están levantando el día de hoy y están cobrando fuerzas. Pero nosotros tenemos que ser capaces de verlo y desechar esa duda que hay dentro de nosotros. Porque ¿sabe algo? Dios es un Dios de multiplicación. Dios es un Dios de bendición. La bendición más grande que nosotros podemos tener es poder recibir la visión de parte de Dios. Yo no sé si usted ha visto cómo demonios huyen. No sé si usted ha visto cómo ángeles descienden y ministran. Yo no sé si usted ha visto cómo el poder de Dios se está moviendo en medio de la casa del Señor. Pero Dios lo está haciendo, hermano. Y Dios no se va a frenar a través de lo que nosotros digamos o no digamos, o hagamos o no hagamos. Dios va a continuar con su propósito. Dios va a cumplir su propósito para entonces llegar al día de la salvación, a donde Él no va a venir por una persona, a donde Él va a volver, a donde Él va a regresar y entonces nos tiene que hallar completos, a donde no podemos estar esperando: ay, yo me voy al cielo y pues hay mi familia, hay que se quede, o hay que se vaya mi familia y yo pues aunque yo me quede no importa. Nada, nos tenemos que ir todos. Porque en Josué dio esa profecía tan grande. Yo no sé todos ustedes, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Yo no sé si ustedes, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Era su principal visión.
Dios está interesado en llevarnos a un tiempo nuevo, a una nación nueva, y esa se llama su iglesia. Amén. El lugar del recibimiento de la visión es su casa. No podemos tener visión si no estamos en su casa. No podemos saber a dónde vamos si no recibimos la instrucción desde su iglesia. Amén. Gloria a Dios. Pues oramos, ¿le parece? Oramos. Oramos, si es Mateo 28. Mateo 28 del 16 al 20. Sí. Enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hay que enseñar. ¿Qué hay que guardar, hermano? La bendición, la visión. Amén. Hay que guardar la visión. Y si usted ahí tiene un tiempo, le voy a pedir que estudie Dios ama las multitudes. La página 48, 49 y 50. Y estudie Mateo 28, del 16 al 20. Quienes ya saben con su tabla de colores, hágalo ahí. Hágalo, subráyenlo ahí de colores. Ya el miércoles, mañana, ya vemos cómo vamos a hacer eso. Mañana nos ponemos a hacer la tarea. Amén. Y necesitamos estar firmes en la visión. Amén. Necesitamos estar firmes en la visión. La bendición que viene de parte de Dios. Déjeme decirle por qué le hablé acerca de esto. Y me faltó profundizar un poquito más. Yo creo que después vamos a ondear un poco más en este tema, porque es muy profundo. Porque déjeme decirle algo. Usted y yo somos parte de la visión. No nada más el pastor, no el líder. Todos somos parte de la visión. Porque la visión es formar a la iglesia, vestir a la novia del Señor. Y para eso se necesitan manos. Para eso se necesitan hijos, se necesitan discípulos, se necesitan fieles que crean y sepan unificarse en el Señor. Estos 11 tenían que adorar. Unos lo hicieron, otros no. Pero Dios no va a permitir que, pues si quieres avanzar, avánzale. Y si no, pues adiós. Ahí. Dios te llama. Dios te habla. Dios te lleva. Y entonces te va a dar una encomienda. Amén. Va a capacitar tus manos para enfrentarte entonces a la visión, al reto. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Oramos al Señor y vamos para ser despedidos. Padre eterno, gracias, mi Dios amado. Gracias, mi Dios, por este tiempo que tú nos permites, Señor, estar aquí en tu casa. Hoy, Padre eterno, bendice a cada uno de tus hijos aquí reunidos. Gracias, Espíritu Santo, porque nos permites, Señor, mi Dios, tomar este tiempo para poder, Señor, mi Dios, comprender, meditar en tu palabra, Señor, mi Dios. Y la encomienda que tú nos has dado, Padre eterno, llevarla a cabo, Señor, mi Dios, con toda firmeza, con toda fidelidad, con la gracia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, que esta visión, mi Dios amado, sea plantada en cada uno de nosotros. Que tu gracia sea renovada en cada uno de nosotros. Y la bendición tan grande que es para nosotros podernos acercar el día de hoy delante de tu presencia.
no sea desperdiciada, sino que sea llevada, Señor mi Dios, a un nuevo nivel, a una nueva dimensión, mi Dios amado, en donde tu Espíritu Santo esté formando, esté haciendo, Señor mi Dios, esté quebrantando, esté transformando, esté regenerando y esté cambiando toda nuestra vida, nuestro corazón y todo nuestro ser. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Que Jehová le bendiga y le guarde, hermano. Que haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. El Señor nos mire con agrado y hoy nos conceda tener paz. En el